presenta. Bienvenidos. Expo Magnitud en su tercera edición. Tenemos el firme propósito de trabajar con los cierres de ciclos, transformación y reinvención de todo proceso o experiencia de vida, para poder encontrar la paz interior. En Expo Magnitud estamos comprometidos con el bienestar de las personas. Nuestras conferencias son realizadas por profesionales en el ámbito holístico y desarrollo humano. Expo Magnitud Holistic 2016. Expo Magnitud Holistic presenta. Conferencia. Tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo, con Guadalupe Montaño. Permítanme presentarles a nuestra conferencista y, como bien decía, creadora, directora, fundadora del Instituto Mexicano de Numerología, maestra numeróloga y creadora del curso Tu ADN Espiritual a través de los números, a nuestra querida maestra Guadalupe Montaño. Y nada más para los que no tuvieron la posibilidad de estar ayer con Miguel González, también nuestro otro maestro, que a través de ese mensaje de canalización de los guías y gracias a la imparable voluntad de nuestra querida maestra, es que hoy podemos tener este instituto como una gran realidad. Lupita, muchísimas gracias. No le voy a quitar más tiempo, simplemente voy a presentarla con su conferencia Tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo y los dejo con nuestra querida maestra Guadalupe Montaño. Gracias. Buenas noches a todos. Pues ya estamos cerrando el día de hoy y bueno, Normita tuvo a bien presentarme de esa manera. Yo en este momento sé que todo forma parte de un gran equipo de trabajo. Todo esto no sería posible sin la ayuda de gente que nos tendió la mano, gente que confió en nosotros, gente que creyó en el impulso de este instituto y que amablemente nos dieron el empujoncito. Y que además nos dieron ideas, nos dieron recursos y nos dieron pues su acompañamiento. Y claro, además de todo esto,
pues los alumnos forman parte vital del maestro. El maestro no podría ser sin el alumno. Y todos ustedes son ese complemento, son todos esos pilares que nos sostienen. Muchas gracias. Y gracias al universo, gracias a los guías y gracias a toda esta red de almas que estamos hoy, el día de hoy, cerrando este evento. Pues bueno, el tema que elegí habla del tiempo. Y tuvo una razón de elegir ese tema. Gabriel pensó darle además otros nombres, cerrar ciclos, ser un evento de transformación, un evento que hablara de reinventarte. Viendo los temas que él quería utilizar para cerrar, para hablar en Expo Magnitud, que se utilizara como tema base, pues obviamente soy numerólogo y tal vez tendría que haberme apoyado mucho en ese tema, pero en este momento decidí complementar con otras herramientas. ¿Por qué me decido hablar del tiempo? Tomé un poquito de internet solamente para crear una definición del tiempo. Realmente no me voy a abocar a hablar mucho de términos técnicos, pero para dar una entrada, para poder entender el tema, pues utilicé un poquito de estas herramientas. Espero no se desesperen, son como 20 hojitas, pero, ¿verdad? Bueno, son 2 hojitas. Del latín tempus, la palabra tiempo se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio. Cuando una cosa pasa de un estado a otro y dicho cambio es advertido por un observador, ese periodo puede cuantificarse y medirse como tiempo. Se denomina tiempo a una medida efectuada sobre los cambios que se producen en el universo. Este concepto ha sido extensamente debatido en variadas áreas del saber humano, dejando siempre margen para más reflexiones. Así ya desde tiempos antiguos, la filosofía se ha abocado con diversas posturas al análisis de este tópico. El primer planteo que debe realizarse es que el tiempo dista de ser una experiencia directa, o para decirlo con más propiedad, no existe un objeto denominado tiempo que pueda estudiarse por sí mismo. Lo que puede observarse es que el universo cambia. Es decir, que guarda una distinción con respecto a sí mismo, a una diferencia. La cuantificación abstracta de esa diferencia y ese cambio es aquello a lo que llamamos tiempo. En la antigüedad, el tiempo, según el modo de pensar hebreo, es un concepto temporal, en tanto que los griegos destacan el ser y lo conciben principalmente como intertemporal. Los hebreos primariamente tienen una idea del tiempo en función del futuro, mientras que los griegos lo conciben primariamente en función del presente. Platón nos dice que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad, pero no termina de desarrollar esa idea y lo reduce a lo intertemporal. Esencialmente dice que el tiempo es el rostro humano de la eternidad, es decir, nuestra mente solo percibe la duración y por lo tanto traduce la categoría de lo eterno en temporal. Para percibir lo eterno hay que trascender el tiempo. Aristóteles se relaciona con el movimiento. Medimos el tiempo por el movimiento. Plotino se queda con la idea de que el alma o la conciencia es la que mide el tiempo porque es algo real en el alma. Plotino apoya la tesis de Platón de que el tiempo es imagen móvil de la eternidad, que se encuentra en el alma y que se puede concebir como la vida del alma. El alma vive en el tiempo hasta que se recoge en lo intangible. Por su parte, San Agustín formula la primera concepción cristiana del tiempo, que para él es una paradoja, porque es una hora que no se puede detener, ya que si se detuviera no habría tiempo. Así es como en la época moderna continuaron los problemas teológicos, físicos y psicológicos relacionados al tiempo. Y bueno, como no llegaremos a un acuerdo de qué es el tiempo, ¿o entendieron todo lo que acabo de leer? ¿Verdad? Por ahí resonaron unas palabras, no sé si pusieron atención, del tiempo.
movimiento, cambio. Entonces podríamos decir que el tiempo habla de cambios, ¿no? El cambio es constante, por lo tanto, si se acabaran esos cambios, no habría tiempo. Bueno, pues entonces, partiendo entonces de este tema y del tema de cerrar ciclos y de lo que tanto nos apura en todos estos temas holísticos de cómo ayudarnos a cerrar ciclos y cómo ayudarnos a soltar a las personas o las experiencias y qué herramientas podemos utilizar para cerrar ciclos. Pues para poder abordar ese tema, yo iniciaría con algo básico. ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es la razón por la que como almas estamos aquí? Y voy a utilizar esos términos porque todos ya tenemos, al estar en este medio o al estar ya en la búsqueda del ser, en la búsqueda de la conciencia, de algún modo ya entendemos el tema de la evolución. Y entonces tendríamos que abordar cómo surge el alma, para qué viene el alma y cuál es la decisión o cuál es la razón por la que las almas se separan del Creador. Y la razón por la que las almas se separan del Creador es para aprender. ¿Qué es lo que el alma busca aprender en todo este camino evolutivo? Pues igual podríamos nombrar miles de tesis de lo que el alma busca aprender. Pero la razón de la separación de las almas es entender a ese Creador. Y para poder entender a ese creador, necesitamos aprender a ser creadores. ¿Y cómo vamos a aprender a ser creadores? A través de la experiencia de cada vida, de cada encarnación. Entonces, bueno, iniciaríamos por decir que el alma elige un aprendizaje. El alma elige una vida a la que le llamaremos destino. En esos momentos mágicos del alma en que todo es perfecto y que está en unión con sus guías, que está en unión con las almas con las que va a elegir su próxima encarnación, todo es perfecto. Hagan de cuenta que es una convención donde las almas se reúnen y se empieza a elaborar el plan de vida de una alma que va a surgir alrededor de ella un eje de muchas almas de las cuales todas se van a nutrir. Y todas van a contribuir al aprendizaje de la otra. De esa manera, con esa claridad, elijo a mis padres, elijo a mis hermanos, elijo a mis amigos, parejas sentimentales, parejas de trabajo, todas las herramientas que me van a ayudar a armar el rompecabezas de mi vida. Pero esa vida tiene un para qué, porque como almas no venimos porque sí. El alma no viene a esta tercera D solamente a pasarla de vacaciones. Si eso nos han dicho en la tercera D, que el alma viene a ser feliz, pues déjenme decirles que la felicidad dista mucho de ser como nosotros nos pudiéramos imaginar. Porque la felicidad radica en el aprendizaje que las almas aquí viven. Y todo eso entonces se elige en esa red álmica, en esa red de experiencias pactadas, a lo que llamaríamos tal vez en un momento dado, karma. ¿Y qué es el karma? Pues es un aprendizaje. Es un aprendizaje en el cual yo voy a seguir mi evolución gracias a ese aprendizaje. No es fácil el que el alma venga tan rápidamente. Créanme que para venir a este plano, sí surge ahí como un quiebre en las almas que se resisten algunas a regresar. O incluso en un momento dado se resisten a vivir la experiencia con otra alma porque saben que esa experiencia fue ruda en una vida anterior, que esa experiencia no fue tan fácil, pero que ahora es mi oportunidad de volverla a vivir. Sin embargo, los guías y los que coordinan todo el sistema nos ayudan a crear la experiencia nueva. Después de un poquito de resistencia tal vez, después de un tiempo de depuración, después de un tiempo de recuperación, por fin el alma acepta nacer. Y cuando nace, bueno, el primer vínculo o el vínculo más fuerte es con mamá. Mamá va a crear esa identidad, esa personalidad que se va a ver reflejada en un futuro. Mamá es ese vínculo perfecto que me va a nutrir y que con ese cordón umbilical, que tal vez más adelante veremos la fuerza que tiene ese cordón energético, me va a guiar
y me va a permitir ser quien soy. Esa fuerza se deriva ahí como primer principio. El alma empieza su experiencia humana, el alma empieza a vivir y surgen entonces experiencias que no son tan gratas, que no son tan hermosas para nuestro modo de ver aquí, que son experiencias que quisiéramos salir corriendo, son experiencias que tal vez nos lleven a buscar maestros para que nos ayuden a soltar, maestros para que nos ayuden a cerrar ciclos. A lo mejor si no nos dedicáramos al área holística, pues buscaríamos ayuda psicológica, ayuda de un tanatólogo, ayuda de un sacerdote, de un pastor, de un amigo, de un padre, pero buscaríamos ayuda para decir, ¿cómo le hago con esta experiencia? Esta experiencia ya me tiene agotado. Esta experiencia ya me tiene demasiado agotado. Ya no quiero. ¿Cómo le hago para separarme de esta experiencia? Bueno, en esa búsqueda lo primero que nos dicen es, aprende a soltar. Aprende a soltar para que fluyas. Y eso también nos habla de la dependencia, ¿no? Deja a un lado la codependencia, deja a un lado el tener que estar vinculada a esa persona. Y nuevamente aquí decimos, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para soltar? ¿Cómo le hago para dejar a esa persona? ¿Cómo le hago para dejar de amarla? ¿O cómo le hago para dejar esa situación que no es tan fácil? Pues es que, de verdad, si soltamos por soltar, estamos obligados a repetir la historia. Porque déjenme decirles que aquel que no aprende de su historia, que no aprende de su vida, está obligado a seguir repitiendo la experiencia una y otra y otra y otra vez. Porque dentro de ese plan al que llamamos destino, y de ese destino maravilloso que sirve para nuestra evolución, acordamos también que hubiera como focos encendidos para recordarnos cuando nos estamos desviando del aprendizaje. Y entonces si ese aprendizaje no lo entendí con una persona y yo digo, ya me solté de este desgraciado, ya me solté de esta vieja, o ya me solté de este jefe que me tiene harto, o ya me solté de esta situación, al no haber aprendido, va a encenderse otro foco para recordarme que tengo que sanar esa experiencia o que la tengo que aprender. Y también una de las cosas, ¿no?, que nos dicen, suelta. Pero si no has entendido por qué, si no has deglutido, si no has desmembrado la experiencia, pues te vas a seguir con la experiencia cargando en el hombro. Tal vez la persona a la que tanto quieres soltar, te cambias de ciudad. Ya no le contestas el celular, te cambias de trabajo, haces muchas cosas para alejarte de esa persona. Pero déjame decirte que va a ser más difícil soltar porque vas a cargar con las expectativas de esa persona. Además, esa persona, bueno, ya su libre albedrío decidirá cómo se comporta, pero tú vas a cargar con la perspectiva que tienes de esa persona, con el resentimiento, con tu odio, con tu tristeza, con tu frustración. Y todo eso va a pesar tanto que aunque tú estés a kilómetros de distancia o al otro lado del mundo, sigues energéticamente ligado a esa persona. ¿Cómo le hago para soltar entonces? Bueno, pues lo primero sería, ¿para qué quiero soltar? ¿Qué quiero soltar realmente de esa experiencia? ¿Qué es lo que me lleva a querer hacerlo? Sería lo que el tiempo me está diciendo. Si no puedo entender la definición de lo que es el tiempo, porque, bueno, hay muchas definiciones y nos dice una, por ejemplo, que el tiempo es la degradación de la materia, ¿no? Y que el tiempo fue creado para medir el tiempo en que dura la materia. Entonces estaríamos también hablando que el tiempo se creó para medir el momento en que el alma se va degradando, va cambiando su ciclo. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para entender esto? Yo les digo, ok, tú quieres soltar. Lo primero que tendrías que hacer es preguntarte, ¿qué estoy queriendo soltar? ¿Y para qué lo estoy queriendo soltar? Hay unos conceptos básicos. ¿Soltar para qué o qué tengo? En ese momento en que no entiendo para qué quiero soltar, me estaría preguntando qué emoción es la que generó esa experiencia o esa situación. Reconocer
que sí estoy enojado o enojada. Reconocer que estoy frustrado o frustrada, que estoy dolido, que hay algo en mí que está vibrando o que está conteniendo una emoción. Una vez que reconozco que esa persona o esa situación me causó, y digo así todavía en este término, me causó o me generó tal emoción, empiezo a avanzar en cómo hacer la transformación. Porque a veces nos negamos a aceptar la emoción. ¿Enojado yo? No, hombre, yo no estoy enojado, pero es importante aceptarlo. Estoy enojado, estoy triste, estoy ofuscado, estoy encabronada. Estoy encabronado. Estoy que me lleva. Y aceptarlo. Hace muchos años yo tenía una emoción ahí que había generado por una experiencia y era la que menos quería aceptar, que estaba enojada. Porque en mi mente había conocimiento y ese conocimiento me decía que yo no tenía que estar enojada. Y sobre todo ahora en este ámbito holístico, como tenemos mucho conocimiento, entendemos que cualquier emoción es negativa y nos negamos a aceptarla. Y no estamos aceptando la dualidad. A mí me pasó, yo decía, enojada no estoy. Hasta que en una terapia con mi maestro me di cuenta que estaba muy enojada y que es más, estaba enojada con tal persona y que yo me la pasaba disculpando, es que son mis maestros, es que son pues esas almas que vienen a enseñarme algo. Todo lo tenía por conocimiento, pero mi corazón estaba muy enojado, estaba muy sentido. Entonces, lo primero sería, acepto la emoción, no importa la emoción que sea, pero la acepto que soy vulnerable, la acepto que esa etapa de mi vida yo sentí y todavía siento esa emoción. Y si ya entendí que tengo una emoción, a lo mejor hay algo más ahí oculto que le puedo llamar ego o necesidad, como ustedes quieran. Pero mi ego o mi necesidad me dice, quiero que me pida perdón esa persona. Quiero que reconozca que me hizo daño. Quiero que venga y reconozca, porque no es justo, no es válido que ande por la vida como si nada. Y además yo le di, yo le hice, yo fui tan bueno, yo le di todo, pero yo me sacrifiqué y esta persona anda como si nada. Quiero que me pida perdón. Quiero que mi jefe me vuelva a contratar. Quiero que me valore. Quiero que mi hermana reconozca también todo lo buena que he sido con ella y que me pida perdón. No importa que sea ego, no importa que sea necesidad, pero es importante reconocerlo. ¿Y por qué es importante reconocerlo? Porque no podemos avanzar sin haber aceptado estas fases. Y les voy a decir por qué. Porque el ser humano necesita sanar las perspectivas de sus emociones. Sí, la mayoría, me imagino, de los que estamos aquí, o al menos en la mitad, nos dedicamos a alguna terapia holística o alguna terapia ya como estudiantes. Si a tu consultorio o un amigo llega y te dice, ¿sabes qué? Estoy bien enojado por esto y por esto, y tú la contestación que le das es, no te debes de enojar porque mira, el enojo no es bueno. Esa persona va a ir a buscar ayuda en otro, porque no se siente comprendido, no se siente identificado. Y va a buscar otra persona, no te lo va a decir a ti, pero va a buscar otra persona que le escuche. Como terapeutas es lo que nos van a decir, estoy muy enojado. Aceptar el enojo de la persona que viene. Y si la persona te vuelve a decir, es que necesito escuchar que me pidan perdón, pues igual, ¿por qué tienes esa necesidad de que te pidan perdón? Una vez que se reconoce que existe también ese patrón de necesidad o de ego, puedes acceder, o si es contigo mismo, es el momento de entender que tu autoestima está dañada. Y créanme que aceptar que nuestra autoestima está dañada, tampoco es padre aceptarlo.
Porque todos quisiéramos vernos fuertes y todos quisiéramos dejar claro que la última palabra la digo yo. Y que quien tiene la razón soy yo y que yo soy muy fuerte. Y cuando vemos que nuestra autoestima está dañada, nuevamente el ego se golpea. Nuevamente es, no puede ser que mi autoestima esté dañada. Bueno, es reconocer que le cedí mi poder a otra persona, que le cedí mi fuerza, mi tiempo, mi energía a una situación. Y que esa situación hoy me tiene frustrado. Tercer paso, ¿no? Reconocer que estoy dañado en mi autoestima. Y una vez que reconozco que estoy dañado en mi autoestima, pues voy a avanzar en etapas para recuperar mi autoestima. Son varias etapas en las que el alma se sumerge. Una puede ser la involución, ¿no? Una etapa en la que te retraes, no quieres saber de nadie, o tal vez te encuentras que no quieres ya convivir, que no quieres volverte a enamorar, que no quieres volverte a relacionar. ¿Por qué? Porque es una necesidad de protegerte. Pero es una etapa necesaria dentro de ese camino de la autoestima. Fíjense, hay una autora que habla que la peor enfermedad que puede sufrir el ser humano es el daño a su autoestima. Y que es la enfermedad que más se niega a reconocer. Porque es una enfermedad que nos hace sentir vulnerables. Entonces viene esa etapa de involución, puede haber otra etapa de revolución en la que voy peleando con todo mundo, en la que voy queriendo marcar también quién soy, y es una etapa en la que ando con las manos cerradas, con los puños cerrados, con la actitud determinante, con la actitud desafiante. Pero esas personas muchas veces que vemos como muy fuertes son las personas que más miedo tienen. Y como tienen tanto miedo, dicen, mejor me muestro así, porque siento que si bajo la guardia me vas a hacer daño. Ese es el mensaje real que dan. Esas personas agresivas en el fondo tienen mucho miedo. Por eso tienen que poner esa careta. ¿Para qué? Para salvaguardarse. Y viene otra etapa dentro de ese daño a la autoestima que le llamamos narcisismo, que es empezar a mirarnos, empezar a vernos al espejo, a decirnos qué hermosos, qué bellos. Incluso es una etapa en la que nos podemos quedar un tanto engolosinados, pero también es una etapa de afianzar, es una etapa de enamoramiento propio. Y después de esas etapas, pues vendrá una etapa más tranquila a la que llamaremos evolución. Bueno, lenguaje más, lenguaje menos. Hablamos nuevamente, reconocer que estoy enojado, reconocer que cedí mi poder, reconocer que tengo la necesidad de que me pidan perdón, o al menos tengo la necesidad de que me explique alguien o de obtener respuestas por qué pasó esta situación. ¿Qué sucedió? Que no me di cuenta, pero ya estoy del otro lado donde me siento enojado. Y por eso es que buscamos, ¿no?, ayuda. Y podemos andar en la búsqueda y en la búsqueda de más terapias y más terapias. Viene una cuarta etapa a la que le queda muy marcado y que también hay que observarla: cómo me comporto ante los demás. De acuerdo a cómo me comporto ante los demás, también voy a darme cuenta qué herida estoy reflejando. Mi comportamiento va a ser de víctima muchas veces, y créanme que la víctima obtiene un beneficio. La víctima primero se relaciona a través de ese estado de inconsciencia de decir, es que me dañaron, es que me ofendieron, es que no me valoraron. Y la víctima se relaciona con personas víctimas. Díganme si no es cierto, cuando alguien tiene un problema, una situación, busca aliados. ¿A quién le platico mi problema o a quién le platico que tal persona me hizo algo? ¿Por qué lo platico? Porque estoy buscando aliados, porque estoy buscando a alguien que me sostenga, alguien que me comprenda. Y se empieza a crear un patrón de comportamiento de víctima, de necesidad de que me sostengan. Necesito a alguien con quien pueda mantenerme
en mi estado de víctima, porque la víctima va encontrando beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Es un beneficio oculto, muy poco perceptible, pero una víctima le va a decir, una víctima, por ejemplo, de abandono, le va a estar demandando a su pareja mucha atención. Incluso va a ser una persona que se relacione a través de te doy todo, porque el lenguaje es no me abandones. Acepto todo lo que tú me hagas porque no quiero que me abandones. Acepto la humillación porque no quiero que me abandones. Entonces, analizar cómo me comporto, qué dice mi lenguaje, porque seguramente esa será la herida que tengo yo. Después le podemos encontrar, les digo, ese beneficio oculto. Y nos podemos quedar situados ahí. Ahí, y entre más me sostengo ahí, menos quiero soltar o menos entiendo qué es lo que tengo que soltar. Y sigo, ¿no?, en la búsqueda. Un reikista, un tarotista, un tanatólogo, registros akáshicos, no sé cuántas técnicas conocemos ahora. En la búsqueda de alguien que me ayude a soltar. Y es la magia también dentro de todo esto, ¿no? Empezar a buscar otras personas que me ayuden a resolver, porque yo no puedo resolverlo. Una vez que, no sé, a lo mejor una técnica, a lo mejor la conciencia, a lo mejor te cansaste de ser víctima, a lo mejor ya identificaste tu patrón de comportamiento, viene el camino de trabaja con tu voluntad. Y es ahí la herramienta principal, porque déjenme decirles que ningún terapeuta va a poder cargar con nosotros mientras nosotros no activemos la voluntad. Cualquier técnica va a ser inútil si nosotros no activamos nuestra voluntad, porque es esa voluntad la que va a crear el camino. Accedes a tu voluntad, accedes a aceptar que eres tú responsable de tus decisiones, que eres tú el único responsable de las elecciones de vida, y también comienza otro camino. Llegaríamos entonces al camino de el observador, o observar qué es lo que hay delante de mí. Otra de las áreas más difíciles, porque las emociones nos hacen reactivos. Cuando nosotros nos dejamos llevar solamente por la emoción, la idea viene y enseguida la soltamos. No damos tiempo a que la mente lo razone. No damos tiempo a que realmente podamos darle paso a paso. Y si no, véanlo en una discusión. Las personas que hablan muy rápido no se dan tiempo a escucharse. Hablamos tan rápido que cuando menos cuenta nos damos, ya dijimos el insulto. Ya dijimos lo que no queríamos haber dicho. Las personas que aprenden a hablar más despacio, se dan tiempo a escucharse. Se dan tiempo a detener la palabra. Entonces, una persona que quiere aprender a medir sus palabras, tiene que aprender a escucharse. ¿Para qué? Para no soltar el chingados antes de... Díganme si no en una discusión empezamos a hablar, y conforme se van subiendo los ánimos, llega un momento en que sí, pero tú ya lo dijimos. Y ya esas palabras ya llegaron en la otra persona y ya se quedaron ahí. El observador se da tiempo a escucharse. Y viene entonces el punto clave, en la conexión con tu sabiduría. Ese punto tan fuerte que es la conexión con tu yo interno, con tu maestro interior, llámale como tú quieras o llámale de la religión que tú quieras. Una vez que pasas por estas etapas en que analizas si realmente fue la otra persona que te restó energía, que te robó tu autoestima, que te robó tu amor, o tú se lo cediste, o fuiste tú el que se lo diste. Una vez que se accede a esto,
llega el momento de la comprensión y tal vez te des cuenta que no necesitas nada que perdonar, que todo fue perfecto. Pero eso se adquiere poco a poco. Y tal vez recuerdes que tu contrato álmico te llevó a conocer esa situación o a esa persona, y que esa persona a la que tú tanto querías soltar, en el fondo, ahí estaba ese pacto, ese contrato, esa experiencia álmica. Y por eso, aunque tú ibas y hacías, como si la persona regresara. O a lo mejor se iba esa persona, pero llegaba una con la doble de fuerza que la anterior. Y también ahí podemos decir, es que cada vez me llega alguien igual o peor. Pero es que no es que te llegue alguien igual o peor, es lo que tú atraes. ¿Y por qué lo atraes? Una, porque es lo que tú creas, ¿no? Si partimos entonces de que nosotros creamos, pues es lo que tú atrajiste a tu vida porque tú lo creaste. Y la otra, déjenme decirles que por encima de toda esta palabrería y todo lo que les puedan decir, muchas técnicas y demás, pues está la ley de la evolución. Y la ley de la evolución te va a estar recordando que tú pactaste ese acuerdo con esa persona. Y por más que le hagas, va a seguir. Y puedes ir, les repito, a muchas técnicas a que te corten esa relación, pero solo vas a estar tirando tu dinero. Porque para que tú puedas soltar una experiencia, debes de entender para qué llegó a tu vida esa experiencia. Y tal vez llegues a amar incluso la experiencia. Y tal vez te des cuenta entonces que ni siquiera tienes por qué soltarla. Amas ya tu experiencia. Amas y agradeces a esa persona que llegó a ti, porque gracias a esa persona aprendiste mucho, que sería uno de los arquetipos de la herida. Cuando te muestra todo el trabajo que se ha venido llevando a cabo, es el momento que esa herida se convierte en tu regalo, en que esa herida se convierte en tu trofeo, e incluso hasta vas a mostrar la cicatriz con mucho orgullo, porque esa cicatriz te enseñó a ser fuerte, te creó fortalezas, te creó responsabilidad, te creó una forma de amar diferente. Y no vas a buscar tapar esa herida. Este tema tiene mucho que ver con todo este instituto, incluso con todo lo que aquí estamos dando, porque esta experiencia se basa en una experiencia personal. No se las voy a platicar, es muy larga. Algunos de mis alumnos la saben, que nosotros como familia, bueno, yo con mis padres, tuve una experiencia muy, muy fuerte en 1989. Fue una experiencia que de momento no entendimos, fue una experiencia que nos devastó, que nos separó como familia y no entendíamos por qué esa experiencia. Un poquito de conciencia me decía que eran mis maestros, un poquito de esos recuerdos o esos focos que se iban a estar prendiendo, me decían que venía algo grande para nosotros, pero dentro de esto había mucho dolor y mucha necesidad de encontrar respuestas. Y así como muchos, acudí a un sacerdote para que me ayudara a sanar esa experiencia. Y esa experiencia se quedó muy marcada en mi familia, a tal grado que mi familia se fracturó. Una familia de papás y 5 hermanas, nos separamos por completo. Y fue algo fuerte porque decíamos, bueno, yo veía otras familias, veía unas familias unidas que se reunían los domingos, veía a las hermanas que se platicaban sus cosas, veía a las hermanas con esa unión tan bonita y yo veía a mi familia y decía, ¿qué pasó? ¿Por qué mi familia no? Esta familia se desunió por una persona que les leyó a mis hermanas el tarot. Y esa persona que no tenía conciencia, que solamente buscaba tener dinero, les dio una información que nos separó. Esa persona les habló de
daño económico, de daño en su vida y muchas cosas más, ¿no? Y de esa lectura, pues mis hermanas y nosotras nos separamos porque nos responsabilizaron a mi hermana Maru y a mí de esa experiencia, de ese robo, porque también se nos acusó de un robo, se nos acusaron de varias cosas. Obvio, nosotros nos mantuvimos un año yendo ante las autoridades para que nos hicieran todas las pruebas necesarias hasta que el dictamen salió a nuestro favor. Pero la familia ya no se volvió a unir. La familia quedó muy dañada aun cuando mis papás nos buscaron, a mi hermana y a mí. La familia ya no se pudo volver a hacer lo que había sido un día. Y en su momento lo vivimos con todo el drama, con toda la fuerza, con todo el enojo. Y yo clamaba, y mi hermana, bueno, creo que yo más, voy a hablar por mí. Yo clamaba que quería que vinieran a pedir perdón, que reconocieran el daño. Mis padres y yo jamás volvimos a tocar ese tema, pero ellos mueren sin haber, para mí, pedido perdón. Y en ese momento yo decía, ¿pero qué les costaba? ¿Qué les costaba haber reconocido? ¿Qué les costaba haber pedido perdón? Y decía, mis padres eran unas personas maravillosas. Tuve unos padres hermosísimos. Tuve unos padres que gracias a ellos, mis hermanas y yo, tenemos honestidad, valores, respeto y demás. Pero vino la prueba de la familia. Y de ser esos pilares, pues se vinieron abajo. Y yo quería encontrar la respuesta y quería que mis padres pidieran perdón. Y nunca lo hicieron. Pasa el tiempo, yo entro a Reiki, yo entro a todo esto y me empiezo a relacionar dentro de Reiki, pues con terapeutas de tarot, con terapeutas de canalizadores, con videntes. Y para mí era el miedo tremendo, ¿no? Que alguien me dijera que daba lectura de tarot. Bueno, yo, como los gusanos que les ponen sal, yo me retorcía. Yo decía, no, por favor, vete de aquí, ¿no? Cruz, que se vaya el diablo. Yo no los podía ni ver. Entonces fue una experiencia en que yo estudié Reiki, pero alejada de mis compañeros. Yo no conviví con nadie, ni me abrí, porque ellos se dedicaban a todo esto. Termino Reiki y me empiezo a estudiar numerología, y en numerología empiezo a entender por qué mis padres, por qué esto, por qué el otro. Empiezo a entender los acuerdos y wow, ¿no? Sanó mucho para mí numerología. Pero yo seguía sin relacionarme con este tipo de personas. Hasta que ellos empiezan a venir a mí, canalizadores, ¿no? Empiezan a venir a buscarme para decirme que tenían un mensaje para mi familia y para mí. Y lo que menos quería escuchar era canalizadores. Cuando en ese tiempo yo decía, por favor Dios, que se les presente un profeta y les diga que nosotros no hicimos ningún daño. Por favor, en un sueño, aparécete y diles que nosotros no. Y cuando ya estaba yo en esto y algunos canalizadores me decían, tengo un mensaje para ti. Yo decía, no, ni madre, no quiero nada. Si ya sufrí una experiencia así, no. Entonces, no. Recuerdo que llegó uno que me habló santo y seña de la numerología, me habló mucho, yo no le entendía. Pero también llegó una mujer que era una vidente muy fuerte. Ella hablaba más con los muertos que con los vivos. Era difícil sostenerle la conversación porque ella se la pasaba más hablando con los muertos. Entonces ella me pide a mí una lectura numerológica. Y yo todavía la desafío y le digo, no inventes. ¿Qué quieres que yo te diga si tú tienes aquí, ¿no? la vara? Pero dentro de mí decía, no, pues quién sabe con quién contacte, ¿no? Porque yo venía de mi religión y en mi religión me decían que los muertos no regresan. Y entonces yo decía, no, pues quién sabe con quién está contactando. Pero ella se empeñó, ¿no? Me dijo, no, hazme la carta numerológica. Y nos quedamos de ver un día. Cuando le termino de leer la carta numerológica, me dice, ¿qué onda con tus papás? Y dije, ya va a empezar esta. Dije, pues mis papás se murieron. Ya lo sé. Pero ¿qué onda con tus papás? Y pues ya se murieron. Ya se fueron. Sí, pero ¿qué pasó? Tú dímelo porque yo sí lo sé, pero quiero que tú me lo digas. Digo, bueno, pues mis papás se fueron y pues no pidieron perdón, ¿no?
Dice, bueno, es que están aquí y están gritando perdón. Y ellos gritan y gritan perdón. Y ella se tocaba el corazón y se agachaba y lloraba y lloraba. Y yo decía lo que me faltaba, ¿no? Lo que me faltaba. Ahora que dice que mis padres están aquí. Ella lloró 1 hora completa y yo, Sí, ¿no? ¿Qué más? Nos levantamos, me dice, dame un abrazo porque es tu papá. Ay, sí, bueno, le doy el abrazo. La mujer más fría del mundo era yo en ese momento. Le doy el abrazo. Y me voy. Pero lo cierto es que en el camino yo ya iba flotando. Yo ya iba, que sentía que iba a perder el conocimiento. Yo iba muy mal. Y yo iba rezando en el camino a mi casa. Iba yo, Padre nuestro que estás en el cielo, por favor, que no me desmaye, que no me desmaye. Yo me sentía muy mal. Pero esta mujer me habla por teléfono en cuanto yo llego a casa y me dice, por favor, habla con tu papá porque me está correteando. Ando en el súper y en cada pasillo se presenta y me dice, no te voy a dejar hasta que se establezca la comunicación con mi hija. Y yo, no, pues sí, pero yo no quiero hablar con él. Entonces me puso a prueba, ¿no? Me dijo, dile a tu hermana esto. Nada más tengo una hermana y no la voy a perder. Porque en cuanto yo le diga esto, ahora sí, perdí a la única hermana que tengo. Háblale a tu hermana. Le hablo a mi hermana para platicarle el mensaje, pero buscando yo las mejores palabras para que no me colgara mi hermana. Y me dice mi hermana, ay, manita, claro que sí. ¿Quién soy yo para perdonar a mis viejitos? Voy a colgar para hablar con ellos. No inventes. Yo la tenía que convencer. Y ella cuelga porque iba a hablar con sus viejitos. Y yo me quedo ahí en la habitación todavía trastornada. No sabía yo qué hacer. Me vuelve a llamar la vidente. Tu papá está clamando, está gritando, injusticia, injusticia. Dice que también a él lo engañaron y que él murió creyendo que ustedes le habían hecho daño. Para él también fue muy doloroso. Hasta ese momento, déjenme decirles que habían pasado 20 años, fue que me puse en el lugar de mis papás. Hasta ese momento comprendí que yo no era la única que había llorado y que no era la única que había sentido el daño, que también mis padres estaban dolidos y que para ellos fue muy triste las pruebas que le pusieron enfrente y para ellos como padres fue muy duro aceptar o creer que tenían unas hijas que le habían hecho daño. Y en ese momento, cuando me grita ella, la vidente por teléfono, tu papá está gritando injusticia, que veas que a ellos también les hicieron un daño y que ellos también son víctimas como tú, es cuando comprendí que no tenía nada que perdonar y terminé pidiéndole perdón a mis padres. En ese momento todo se confabuló, mis hijos no llegaron y ya era hora que tenían que estar. Mi esposo se enojó porque dijo que ya andaba yo en tonterías y se salió y yo me quedé sola. Y pude llorar y llorar y hablar con mis papás y decirles que me perdonaran por mi cerrazón. ¿Por qué? Cuando hay un conflicto, el conflicto es de dos y nadie tiene la verdad completa. Las verdades nunca serán completas, siempre serán semiverdades. Y mis papás tenían su verdad y yo tenía la mía. Pedí perdón, entendí después por todo el diálogo que tuvimos, gracias a esta vidente que no me dejó en paz, todo el diálogo que tuvimos de entender este plan maravilloso que venía más adelante. Porque gracias a esa experiencia, pues ahora el instituto que ahora tenemos busca terapeutas que tengan conciencia. Porque los dones que todos tenemos, los dones espirituales,
son la realidad del espíritu. Aunque aquí lo veamos como fenómenos paranormales, aunque aquí pensemos que esto no corresponde a la realidad de la Matrix, el espíritu sí sabe de estos dones. La evidencia, la sanación, la profecía. Esas son facultades del espíritu. El cuerpo físico es el vehículo y el cuerpo físico se degrada y se pierde. Pero los dones espirituales son del espíritu. Y solo habiendo vivido esa experiencia, podíamos entender esos dones y tratar de atraer a nuestra vida esas facultades con conciencia. Aún así, me costó un poco de trabajo, había mucho miedo por estas técnicas, pero yo estaba rodeada de tarotistas, de videntes, de canalizadores. Y tuve ahí sí que soltar mi religión agradeciéndole todo lo que me dio. Y agradeciéndole a mi religión ser el vehículo por medio del cual me hubiera conectado con Dios. Porque mi religión me hizo sentir a Dios por primera vez en mi vida. Y agradezco a esa religión. Pero llegó el momento de soltarla amorosamente y de no hablar mal de mi religión, porque normalmente cuando soltamos diciendo muchas cosas, renegando de dónde venimos. Y pude dejar que se fuera esa religión y pude permitir que se fueran algunas amistades suavemente. Pero esta historia no terminó ahí. Déjenme decirles que no terminó ahí. Se presentan mis padres en esa ocasión, nos hablan de los guías, nos hablan de lo que viene, nos hablan de reunirnos en familia, sanar esta experiencia. Y pasaron, yo creo, cerca de 2 años de esa primer canalización cuando se volvió a presentar, ya ahora con otro vidente, para decirnos, mi mamá se presenta para decir que todo se va a arreglar en la familia y que esa familia que perdimos, primos, tíos, van a regresar. Y yo decía, ¿para qué? Si es familia que nos señalaron hace 25 años, ¿para qué? ¿Ya qué caso tiene? Y yo me veía con esa familia como manchada. Y yo decía, ¿para qué regresar con esa familia que nos dio la espalda? Pero mi mamá dijo, las cosas se van a arreglar y se van a volver a reunir. ¿Ok? No pasaron más de 2 semanas estando en Magnitud Radio transmitiendo el programa de Como Caídas. En la última temporada de Como Caídas, casi despidiendo ya ese programa, la serie, estamos ahí cuando yo veo que llegan 2 jovencitas y las estoy viendo a través del cristal y yo sigo con el programa. Termina el programa y se acerca a mi hijo Gabriel y me dice, mamá, fíjate que esa chica que está ahí dice que es tu sobrina. ¿Cómo? Sí, dice que es nieta de tu tía Chayo. Y cuando ella nombra esas palabras, yo empiezo a llorar. Mi sobrina venía corriendo a saludarme, pero ya no llegó porque yo empecé a llorar como Magdalena. Yo me tapé la cara y me empecé a convulsionar de la emoción. Dije, wow, ya me lo habían dicho, no entendía cómo, ¿no? Después de que lloré, dije, bueno, ¿y para qué llegó? Bueno, ya ha pasado la emoción y como para qué. No. O sea, ya, aquí está y ahora qué. ¿Ahora qué con esa sobrina? Me acerco a saludarla y le pregunto que cómo supo que era yo o por qué está ahí. Y me platica que su mamá, que era mi prima política, les hablaba mucho de nosotros y que tenía fotos de mi familia y que siempre les habló bien de nosotros. Ella no sabía la historia. Mis percepciones se habían hecho aquí
unas historias de terror. Y mi sobrina no sabía nada. Pero ellos platican que ella viene por casualidad al programa. No iba a grabar, no iba a nada. Ella acompañó a su amiga. Y estando del otro lado del cristal, me ve y dice, creo que yo conozco a esa señora. Déjenme decirles que esa niña esa señora, yo la dejé de ver cuando ella tenía 6 años. Y yo tenía como 13. Y se acordaba de mí. Entonces me dice que están ahí esperando el turno, cuando dice, yo conozco a esa señora, pero no estoy segura. Y su amiga le dice, pues pregunta. Y entonces su amiga le pregunta a mi hijo que estaba grabando el programa, oye, ¿cómo se llama la señora que está grabando el programa? Guadalupe Montaño. Y mi sobrina contesta, es mi tía. Y mi hijo le dice, ¿mi mamá? Y se quedan mirando entre los dos y dicen, somos primos. Ellos celebrando allá atrás y yo sin saber. Ellos han cultivado la amistad. Están compartiendo cursos de numerología. Y ellos están sanando esa experiencia de la familia. Entra ahí el tema de el tiempo. El tiempo cura las heridas. Hay que darle tiempo al tiempo. Mientras que yo me hacía toda esta historia dramática, el tiempo actuaba sabiamente. Y mientras yo me preguntaba para qué, el tiempo iba armando el rompecabezas de todo esto que se ha creado a nuestro alrededor. De todos esos maestros que llegaron, todos esos terapeutas, todos esos alumnos, todas esas fuerzas que llegaron a unirse. El tiempo. Porque si se detuviera el tiempo, se acaba el tiempo. Pero el tiempo siguió. Dejamos que el tiempo transcurriera. El papá de esta sobrina era mi primo de sangre. Él falleció hace 2 semanas. Yo no lo volví a ver, nada más veía a mi sobrina. Él falleció y nos avisan. Y sé que tengo que ir por esta jovencita. Y llegué al velorio y todos mis primos se acercaron. Primita, qué gusto. ¿Cuántas historias hice en mi cabeza? ¿Cuántas historias nos hacemos? Esta sobrina, ese día que falleció su papá, nos trató con mucha amabilidad. Ella con su duelo y ella abrazándome a mí y llevándome con toda la familia. Y después escribió esto en el Face, que es donde me di la idea de este tema. Y se los voy a leer. Se llama Soltar. Y dice así. Solo el ego se convence a sí mismo de la idea de soltar. El ego está convencido de su soberanía sobre la realidad y sus aparentes consecuencias a lo largo del espacio-tiempo. Es tiempo de usar lentes, por si acaso. Dentro de su lógica existencial, el ego cree que puede soltar a voluntad determinadas relaciones o determinados hechos del pasado en los que se ve dolorosamente atascado, repitiendo como en un incansable bucle, siempre la misma película con el mismo aburrido y previsible final. Entonces no se trata de soltar.
No se trata de desapegarse voluntariamente de alguien o algo como si fuera un hábito o una emoción. No se trata de forzar o de empujar el río para que nos lleve hacia la otra orilla de la vida. La idea misma de soltar en lo profundo refuerza más la dinámica cerrada y sin salida que ofrece el ego. Y narra una historia. Hace un tiempo conversaba o me quejaba, no sé, con una señora muy amable que conocí durante un viaje a Villa Ventana, una localidad de la provincia de Buenos Aires, sobre la imposibilidad y decepción que sentía cada vez que alguien me decía: tienes que dejarlo ir, tienes que soltarlo ya, tienes que practicar el desapego, tienes que perdonar. ¿Han escuchado eso? ¿Se los han dicho? ¿O lo han dicho? Sí, ¿verdad? Muchas veces. Ella me escuchó con atención y me invitó a conocer algunos árboles frutales que ella tenía en su jardín. En su profunda simpleza me dijo: la naturaleza es nuestra mejor educadora. Vea usted cómo las frutas maduras se desprenden de las ramas del árbol. Asimismo, es que se desprenden las personas o circunstancias de su experiencia cuando han cumplido, cuando han madurado dulcemente. Usted no necesita soltar a nadie. Usted solo necesita ver desde otro lugar, muy dentro de sí, lo que la aflige o molesta y quedarse quieta. Así, lo que tenga que irse se irá, como la fruta madura se desprende del árbol, con elegancia y sin esfuerzo alguno de su parte. Simplemente se irá. Esto es lo natural de la maduración. Esto lo escribe Lorena Cicale. Solemos creer que dejar ir es algo que hacemos por voluntad propia. Y si observamos con honestidad, nos damos cuenta que esto no funciona verdaderamente así. Porque entre más quiero soltar, más me aferro a esa realidad. Ese es el aprendizaje que yo vi de mi propia experiencia, de lo que me comparte esta sobrina. Ella escribe esto después de que muere su papá, como una forma de decir: papá, cuando tú creas, te puedes ir. Te voy a ir amando, aceptándote, para que elegantemente nos podamos separar. Y yo lo único que le escribí es: tú y yo somos ese tiempo. Eso es lo que me dejó. Porque, regresando al tema de la evolución, cada una de las personas con las que compartimos es esa virtud de ese Dios, de esa energía. Y cada uno de nosotros, o cada una de las personas con las que nos estamos relacionando, forman ese rompecabezas perfecto de Dios. Y cada que yo veo a una persona, estoy viendo a Dios. Y cada que yo acepto la divinidad de esa persona, estoy viendo mi propia divinidad. Cuando yo digo que odio a una persona, me estoy odiando a mí mismo. Y cuando digo que no puedo perdonarlo, no me estoy perdonando. El lenguaje oculto de las almas es que somos almas unidas, que nosotros somos unidad y que toda nuestra vida, así como es perfecta porque tu alma la eligió. Y esas personas a las que crees tus enemigos, a esas personas con las que dices que no te puedes relacionar porque te hacen daño, tú las elegiste o se eligieron mutuamente. Por eso la ley de evolución nos va a mantener hasta que no entendamos el lenguaje de esa experiencia, es cuando con elegancia se irá de nuestra vida, con respeto para su alma. Wow.
dando tiempo al tiempo, era justa la forma en que podíamos cerrar este gran evento. Gracias a nuestra querida maestra Lupita Guadalupe Montaño por estas enseñanzas y por compartir toda su experiencia. Para cerrar y por mero asunto protocolar, le voy a pedir a nuestro director, Gabriel Toledo, que pase a entregar constancia a nuestra directora y fundadora del Instituto Mexicano de Numerología. Gracias, Lupita Montaño.